Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas de Comunicación Integral? Buenas noches, 9 de la noche con 6 minutos en todo el país y es tiempo de hacer un conversatorio muy especial sobre la obra de Franco Limber, quien escribió la obra Huipala. Así que estaremos conversando con él y agradecidos con Franco Limber por su obra y por todo el tiempo también que nos va a prestar en los próximos minutos. Pero ya está en contacto directo con nosotros a propósito, Franco Limber. Bueno, Franco, muy buenas noches, un gusto conocerte y también a la gente que ya está en sintonía en este preciso momento, que se engancha con la plataforma Comunicación Integral. Buenas noches, Franco, un gusto, pues, y bueno, bienvenido. Muy buenas noches, hermano Raúl Catari, hermana Sandra, no sé si está ahí. Y un gusto estar en tu programa Comunicación Integral y saludar a toda tu audiencia en esto que es la plataforma de Facebook. Es un placer para mí dirigirme, hablar un poco de esta mi obra que lo hemos presentado o que se va a presentar dentro de poco. Y bueno, hermano, estoy a tu servicio. Gracias, Franco. Bueno, tal vez un poquito de de tu trayectoria profesional, Franco, tal vez un poquito. Bueno, estudiaste en este caso ciencias políticas, en este caso ciencia política y gestión pública, ¿no? En la Universidad Mayor de San Andrés. Pero un poquito, Franco, ¿nos podrías contar un poquito de tu trayectoria profesional? Sí, hermano, bueno, no me gusta hablar mucho de mí, eh, pero te puedo contar que, bueno, he nacido acá en el Alto, eh, he, he vivido la mayor parte de mi vida acá, he estudiado en la Universidad Mayor de San Andrés, también hice un posgrado en esa misma universidad, he participado en varias organizaciones juveniles, en indianistas, como también institucionales, como el Centro Arte de Procultura, Consejo Municipal de la Juventud, acá en el Alto. Y bueno, hemos ido contribuyendo de a poco, ¿no? Con artículos, con trabajos, por esta que es la plataforma de Facebook. Y bueno, es lo poco que te puedo contar de mí, así a grandes rasgos. Gracias, Franco. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya metiéndonos de lleno, ¿no? A lo que es tu obra reciente que titula Huipala, historia real de un símbolo de lucha. ¿Cómo nace esta obra reciente, Franco? ¿Cómo te inspiraste o bajo qué contexto surgió esta obra? Bueno, que la verdad llama la atención, ¿no? Porque es un símbolo patrio, es un símbolo, de los pueblos indígenas originarios, pero tú sabes muy bien, ¿no? De este emblema, ¿no? En este caso, la huipala. Hay mucho por contar, Franco, pero ¿cómo surge esta obra, estimado Franco? Bueno, bueno, te voy a contar que todas las obras que escriben los grandes intelectuales, los grandes literatos, siempre tienen una historia, siempre tiene una inspiración, un porqué de lo que han escrito. Y yo humildemente, la historia de mi trabajo nace a partir de, obviamente, desde el momento en que he leído en mi juventud la Revolución India, allá por el año 2005, 2006, cuando estaba en colegio, y al leer este libro, a uno le toca las fibras sensibles, tanto de su percepción del social, su percepción cultural, de quién es y de qué está haciendo, ¿no? Y Foto de Nada, obviamente, es el puntal para que los jóvenes entren a este mundo del indianismo, sobre todo el eje indianista. Y entonces, uno de los libros claves que también se debe leer cuando uno se está formando dentro del indianismo son las obras del hermano Germán Choquehuanca, el Inca Germán Choquehuanca, que es uno de los más prolíficos escritores y difusores de la huipala, acá en Bolivia, en el Alto, y tiene su tesis de licenciatura sobre la huipala, tiene varios libros,
Entonces, leí de ahí la Huipala y a mí me interesó y lo leí y lo daba por hecho este texto. Y bueno, llegó el 2014, no, llegó este debate de la Asamblea Constituyente el 2008, 2009 sobre los símbolos que debe entrar a la Constitución Política del Estado. Y hubo varias críticas y contracríticas sobre la Huipala. Y me empezó a interesar más el año 2009, su historia. Volví a releer los libros de Germán Choquehuanca. Y hasta que salió un artículo en un periódico que es el año 2014 salió sobre este tema de la Huipala, sobre una escritora, una comentarista que se llama Elizabeth de Col Céspedes. Entonces esta señora hace referencia de su experiencia personal, que la Huipala había nacido en el Congreso Indigenal de 1945, inspirada en una etiqueta de una champacola, de un refresco, si no me equivoco, y mucha gente está usando esta teoría para sustentar que la Huipala es un invento moderno. Y a partir de ahí, el 2015, publiqué un PDF, lo subí al internet, un pequeño trabajo de investigación cuando yo estaba en la universidad, un trabajo muy mal hecho, por cierto, pero sí tiene unas cuantas referencias históricas, es en sí la base de este texto que lo tengo ahora. Y bueno, yo siempre decía, voy a escribir, voy a completar esta investigación, porque ya he ido recabando más datos con el tiempo, hasta el 2017, 2018, ya tenía varios datos que contiene este texto, pero yo nunca me animé a escribir, uno por la dejadez y otro porque escribir un texto siempre es un poco complicado y el dinero siempre es un factor fundamental. Pero a partir de la quema de la Huipala del año pasado, en noviembre, es que realmente me decidí a escribir un libro que, que refute todas esas críticas, con mucho contenido racista, con mucho contenido ficticio, que no tenía bases documentadas ni históricas para criticar a la Huipala, como por ejemplo que haya sido un invento del MAS, que haya sido que la Huipala lo traen los españoles, y como esta de Elizabeth de Céspedes, que es una bandera que lo han inventado en 1945 en el Congreso Indigenal, y muchas cosas así. Entonces este libro trata fundamentalmente de refutar esas ideas, tres principios: datos históricos, referencias puntuales existentes de primera mano, y obviamente el propósito de este trabajo es hacer conocer esa historia real de la Huipala, como dice, pero a la vez rescatar a los primeros movimientos indígenas, los primeros movimientos indios acá en Bolivia, que han impulsado el símbolo de la Huipala. Nos estamos refiriendo a la segunda mitad del siglo XX, a partir de personajes como Fausto Reynaga, Constantino Lima Chipana, Luciano Tapia, Sebastián Mamani, el mismo Germán Choquehuanca, también está Felipe Quispe. Entonces estos hombres, los primeros movimientos, partidos indios acá en Bolivia, son los que han impulsado este símbolo. Y un tercer propósito también es rescatar la memoria histórica que se ha perdido mucho de la historia precolonial, como por ejemplo Jerus, arte textil, no está en nuestro territorio, ni siquiera está en nuestro continente, está en museos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en otras partes del mundo, que si tuviéramos acceso a ese material, yo estoy muy seguro que tendríamos mucho material para seguir escribiendo más referente a nuestros símbolos propios. Entonces también es un libro crítico sobre eso. He tratado de que este texto sea completo, pero siempre respetando o tratando de rebuscar
antecedentes, referencias históricas. Sin duda, estimado Franco, entonces, bueno, ¿no? La huipala se ha convertido como parte del discurso de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Y desde siempre como un emblema histórico de los pueblos andinos, ¿no? Porque en distintos países de Sudamérica se utiliza, ¿no? O en realidad, más que utilizar ese, lo incorporan, lo forman parte suyo, lo aceptan en su idiosincrasia, en sus costumbres milenarias, estimado Franco, ¿no es así? Bueno, eso tiene una explicación y este libro trata de explicar eso, el por qué la huipala ha tenido tanta repercusión a nivel internacional, no solamente acá en Bolivia. Y para ello tocamos obviamente la historia política de este símbolo. En la primera mitad del siglo XX, en el ambiente cultural e indigenista, muchos personajes como Artur Posnansky, Arturo de Villegas, el, Nina Quispe, son los primeros que han ido manejando este símbolo de manera muy cultural en la ciudad de La Paz, solamente en la ciudad de La Paz, pero obviamente rescatando tradiciones que aún perduraban en las comunidades. Hay una hermosa descripción de Eizaguirre del año 1927, donde describe una ceremonia ancestral donde la huipala tenía era el elemento central de un ritual aymara que se daba en las comunidades. Entonces eso se ha ido rescatando con estos estudiosos de lo indígena, a la cabeza de Artur Pornansky, que han tratado de rescatar estos símbolos, pero siempre se han mantenido en el ambiente cultural de La Paz. Han sido, en la segunda mitad del siglo XX, actores como Fausto Reinaga, Constantino Lima, que le han dado un elemento político a este símbolo, y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación, pero ha sido en el momento cumbre del año 2000, donde Felipe Quispe ha sido dirigente de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, quien ha bloqueado carreteras, quien ha manejado el discurso indianista, sobre todo de las dos Bolivias, de la reconstitución del Collasuyo, que del movimiento Aymara, que este movimiento Aymara ha tenido una repercusión internacional para que otros movimientos indígenas se inspiren en esa lucha y revaloricen los símbolos que están manejando los aymaras en estos bloqueos, en estas luchas. Entonces, Felipe Quispe es clave ahí para la difusión de la huipala en otros territorios. Ha empezado a difundirse en Ecuador, en el sur de Perú, en el norte de Chile, norte de Argentina, en esas primeras etapas. Pero también el anterior gobierno, aunque ha instrumentalizado la huipala, el movimiento al socialismo, ha aportado mucho para que la huipala llegue a otras naciones fuera del continente y tomen interés en los temas indígenas, en el símbolo indígena, y por eso la huipala yo creo que ha tenido tanta repercusión cuando ha sido quemada, y mucha gente ha tomado posición, no solamente indígenas del continente, sino otras agrupaciones progresistas, movimientos de izquierda, ecologistas, que se identifican con la huipala como un símbolo de resistencia y un símbolo antisistémico de los gobiernos que están en sus países, ¿no? Y gran parte para que la huipala sea tan reconocida a nivel internacional es porque se ha trabajado no individualmente, sino de manera colectiva. La huipala es una construcción social de varios elementos políticos, folclóricos y a la vez históricos. Entonces eso se ha confluido y ha explotado cuando ha sido quemado el año pasado. Y por eso había un vacío, yo creo yo, de referencias. Mucha gente quería
conocer, investigar de dónde salía esta huipala, cómo, cómo se ha construido este símbolo. Y este trabajo que yo lo estoy presentando, que la presentación se va a realizar el 12 de octubre en ambientes de la Universidad Pública del Alto, tiene esa esencia. Bueno, muchas gracias, Franco. Sin duda, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? En varias regiones de Sudamérica lo han incorporado. Y yo a lo que vi también lo han incorporado, ¿no? En el arte, en los tejidos, en el vestuario, inclusive en las camisetas de fútbol de algún equipo de Chile veía. También en la música, ¿no? Recordemos que la murga uruguaya, la gran muñeca, hizo memorable canto latinoamericano en el Carnaval 2020, ¿no? Contra la derecha latinoamericana, y ahí también se veía o se enarbolaba, ¿no? La huipala por esta agrupación musical. Y bueno, sin duda, ¿no? Franco, la huipala es parte, ¿no? De la existencia de los pueblos indígenas originarios. Sí, obviamente, no solamente obviamente la esencia fundamental de este símbolo es eh, el, el elemento político. Es un símbolo antisistémico, de resistencia, de rebeldía, de lucha social, que se presenta incluso la lucha por la ecología, por la Pachamama, pero es un símbolo rebelde. Pero también en el libro rescato una de sus otras esencias, que ha sido las primeras con las que ha surgido, es el elemento cultural. Hay bastante poesía, pinturas, también canciones que se realizaban a la huipala. Incluso hay danzas en 1934, en 1927 hay pequeños relatos, artículos sobre este símbolo que describían eh, el elemento cultural de la huipala. Muchos escritores han creado poesía. Hay un tal Gómez, Videla, que han escrito poesía con referente a la huipala en la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX ya se han creado canciones, grupos artísticos. Acá en Bolivia hay un grupo artístico huipala. En Perú muchos artistas le han puesto a sus álbumes, a su discografía el título de huipala, canciones con el título. Escribir sobre huipala es muy amplio, ¿no? En tema cultural, porque no solamente es en la música, sino también está en los trajes. No te olvides, hermano, que los aymaras que han migrado al norte de Argentina, al norte de Chile, a Brasil, no solamente llevan el hambre, también llevan sus elementos culturales, y muchos de esos elementos culturales lo transmiten en su folclore, en la morenada, en el caporal, en el tinku, en el waka waka, en otras expresiones artísticas que los artesanos aymaras aquí en La Paz siempre, sí, si uno se fija detalladamente, siempre ponen la huipala en alguno de esos trajes. Por ejemplo, yo he estado en Ciudad Celina hace 2 años, en Argentina, en Buenos Aires. Es una ciudad de puros bolivianos, y justamente fui a la entrada, llegué a la entrada, y yo me di cuenta que muchos de sus trajes llevan el símbolo de la huipala. Entonces ahí podemos ver que no solamente se lleva el hambre, también se llama de elementos culturales. Sin duda, hermano Franco, ¿no? La huipala ha sido reconocida, ¿no? Como símbolo nacional de Bolivia en 2009, en la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 28, ¿no? Y desde ahí también se ha visibilizado, ¿no? Se ha dignificado mucho más, como tú decías, hermano Franco, ¿no? A distintos sectores sociales. Y bueno, pues, pero también se ha mostrado mucho más, ¿no? La huipala, hermano Franco. Sí, pero esa lucha, ese reconocimiento a la huipala que se ha dado el año pasado, o que ya ha estado en la Constitución, no hay que olvidarse que no ha sido algo que nos han regalado a nosotros, a los aymaras, a los indígenas,
no nos han regalado ese reconocimiento de nuestro símbolo. Nosotros lo hemos peleado, que está en este texto, obviamente lo describo, lo hemos peleado en 3 días de lucha aquí en la ciudad del Alto. No se ha dignificado porque algún gobierno lo ha reconocido, sino se ha dignificado porque los mismos actores que esta huipala representa, aymaras, alteños, son los que se han movilizado para que este símbolo se respete. Incluso a partir de ello hay muertos en Sencata, gente que manejaba la huipala para hacer escuchar su voz, su pedido. Hay muertos en Sencata, hay muertos en Sacaba y en otras regiones del país. Entonces, este símbolo ha sido puesto en el lugar que está por la lucha de los pueblos. Por eso es un símbolo rebelde, no solamente el año pasado, también el 2000, también escribo sobre el año 2003 en la Guerra del Gas, donde la huipala tenía un sitial preferencial en estas dos revueltas. Entonces yo recupero en este texto todo eso, toda esa memoria histórica que no hay que olvidarlo, que los jóvenes tienen que conocer, tienen que saber su historia, porque si no conocemos en profundidad lo que significa este símbolo, vamos a perder bastante de nuestra esencia cultural. Entonces, hemos luchado para que este símbolo esté en el lugar que está, hermano. Así es, hermano, y bueno, el sentimiento ha sido, o cómo habrá sido el sentimiento, ¿no? ¿Cómo te sentiste, hermano Franco, cuando se quemó la huipala en noviembre de 2019? ¿Y por qué se infravalora, ¿no? En algunos sectores, o en qué sectores es rechazado, ¿no? La huipala, porque la verdad no es el agrado, ¿no? Digamos, de las élites, de algunos sectores sociales, digamos, de nuestro país que lo infravaloran, ¿no? Lo subjetivizan, lo menoscaban, ¿no? A la huipala, que es un símbolo histórico, ¿no? De los pueblos indígenas originarios. Sí, hermano, mira, la huipala en realidad es una tela de varios colores y en sí no significa nada, pero lo que le da significado es a la gente, a las personas, al colectivo social al que representa. Entonces, cuando yo vi quemado la huipala, no vi quemado una tela, yo vi quemado el sentimiento, las emociones que ponen un gran porcentaje de la población, y no solamente de la población boliviana, sino del continente, que representa el símbolo de la huipala. Entonces, no solo quemaron una tela, una tela de colores, quemaron el lugar que los mismos propios aymaras, que los propios indígenas aquí en Bolivia se han ganado con la lucha. Entonces, la quema de la huipala significa quemar, destruir toda esa lucha que se ha venido ganando de tanto tiempo. La huipala representa eso. Y yo comparto ese sentimiento de que ver a ciertos sectores de la sociedad que con poco conocimiento se han atrevido a realizar un acto de ignorancia como eso, ¿no? Entonces, eso es condenable. Elementos raciales, de discriminación, de, de abuso de poder, de cooptación de poder, que en la actualidad han logrado esa captación de poder. Uno se siente realmente muy triste, molesto, enojado. Hay muchas emociones que ese momento la huipala personalmente me ha llegado. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la huipala tratan de todas las formas de quemarlo, de menospreciarlo? Eso tiene una razón. Bolivia es un país colonial. Bolivia es un país donde gobiernan castas, élites. Entonces, estas élites políticas, económicas, manejan sus propios símbolos que los representan a ellos. Y entonces, estas élites tratan de hegemonizar sus símbolos, de hacer que la población reconozca esos símbolos como una forma de dominación. Y lo que pasa es que
las élites tienen la función de destruir los símbolos que amenacen su posición social, su posición económica. La huipala, como te dije, es un símbolo antisistémico que molesta a estas élites, porque la huipala representa a una gran mayoría de la población popular, indígena, de bajos recursos, clases bajas, no sé, de toda esa masa poblacional que, que está ahí abajo, y hay gente que está, y hay élites que están ahí arriba. Entonces buscan destruir los símbolos que representa estos, porque hegemonizar símbolos es realmente importante para mantener el dominio cultural de una sociedad. Como estas élites nacionales son tan provincianas, tan tan chabacanas, no se han dado de la tarea de investigar, no se dan la tarea de entender que en qué tipo de país o qué tipo de país están gobernando. Y cuando sucede eso, obviamente entramos en una crisis social, en una crisis política que obviamente no lo hemos resuelto. Seguimos viviendo esas dicotomías, esas contradicciones sociales entre sectores de la sociedad que se enfrentan por imponer o preservar su simbología. Y por ello es que Bolivia es un país muy diverso en temas sociales, culturales, pero hay que comprender que las élites siempre tratan de hegemonizar eso porque les conviene controlar la mayor parte de la vivencia de la población, porque es una cuestión de poder. Las simbologías son una cuestión de poder, no es una cuestión cultural, no es una cuestión económica, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de poder. Entonces, manejar la símbolo. Hay un capítulo en que yo toco qué significa la huipala dentro de la sociedad boliviana. Ahí voy explicando todo esto, lo que te estoy contando, así en breve. Y yo espero, ¿no?, que lo vayan leyendo, interpretando, porque muchas veces uno puede estar equivocado tal vez en la interpretación, puede estar equivocado en el análisis que se hace de cómo los símbolos se expresan en el subconsciente de los colectivos y de los individuos, y para eso toco agarro a algunos autores, en especial Carl Jung y otros que investiguen esta relación del símbolo y de la sociedad. Para acabar esta idea, los símbolos, ¿por qué tienen tanta fuerza los símbolos y por qué las élites tratan de imponer sus símbolos y por qué los aymaras y los salteños defienden estos símbolos? Porque muchas veces los seres humanos nos cuesta expresar nuestros sentimientos, no podemos expresar nuestras emociones con mucha facilidad. Entonces usamos símbolos para expresar esas emociones como sociedad o como individuos que tenemos. Por ejemplo, un corazón, una estrella o el sol o una rosa representa un sentimiento que a veces nos cuesta expresar. Cuando un muchacho quiere conquistar a una muchacha y le cuesta decirlo con las palabras, obviamente un corazón, un peluche expresa esas emociones que él tiene. Entonces lo mismo pasa con la huipala, son las expresiones de un país de una sociedad que ha sido dominada por una élite, que ha sido maltratada, que ha sido abusada, que ha sido discriminada racialmente y en otros sentidos. Representa todo eso que muy difícilmente lo pueden hacer. Por eso creo que el discurso de Felipe Quispehuanca de las dos Bolivias, del retorno a nuestros usos y costumbres, pega tan fuerte porque muchas veces nos cuesta decir a nosotros, pero en el discurso, en los símbolos, se expresa aquello. Bueno, muchas gracias, hermano Franco. Bueno, aprovechando y bueno, dar una lectura a los mensajes de texto que nos llegan. Bueno, saludar a Willy Huanca y nos dice, ¿no? La huipala, la verdadera bandera del Collasuyo y de los pueblos del Tahuantinsuyo.
También nos escribe Willy, la Huipala, la verdadera bandera del Collasuyo y de los pueblos del Tahuantinsuyo. Rubén Hilari también nos está escuchando. Hayaya, Gilata, Jucam, Kamasampe, Chimpusanacat, Arsup Hañani. Dice, ¿no? Bueno, saludos también a Huáscar Orlando Álvarez, muchas felicidades. Dice, bueno, bueno, en esta conversación y bueno, el desconocimiento quizás, ¿no? Yo creo que es el desconocimiento de la huipala ha generado, ¿no? Cierto rechazo en algunos sectores de la población, ese desmedro, la infravaloración, ¿no? De algunos sectores, el rechazo, ¿no? Que se ha sentido, ¿no? En este contexto histórico que vive nuestro país. Pero, hermano Franco, ¿cuál será el destino ahora de la huipala, ahora que ya está un poco consolidada? Ya se ha revalorizado, ya se conoce un poco más. ¿Cómo será el futuro, bueno, el destino, ¿no? De este símbolo histórico de los pueblos indígenas originarios? Creo yo, hermano, que el símbolo de la huipala ya ha trascendido fronteras. Imagínate, yo que he revisado la historia, me sorprendo bastante que minúsculos grupos como el movimiento indio Tupacatari, el movimiento universitario Juliana Paz, allá por los años 60, 70 y 80, los primeros movimientos indios que han aparecido en la ciudad de La Paz, no eran más, no pasaba más de 20 personas, 30, e incluso a veces 10, 5, incluso a veces 2, como el caso de Sebastián Mamani. Imagínate, estos pequeños movimientos son los que han impulsado la huipala eh, en el ámbito social y, y luego ha llegado al campo, a difundirse en el campo, luego al mismo tiempo en las urbes, y no solamente se ha quedado en el mundo. La huipala en sí es un símbolo aymara que proviene de esta región, pero se ha ido difundiendo en el mundo quechua, y me sorprende cuando yo estaba con los hermanos allá en Argentina, y muchos hermanos guaraníes que se identificaban con la huipala, y eso me sorprendió, ¿no? Ya, los guaraníes no han tenido mucho que ver con esta historia, pero se identifican con la huipala, no porque sea un símbolo cultural, ancestral, sino porque es un símbolo de resistencia. Entonces, yo creo, hermano, que progresivamente la huipala, como lo ha demostrado la historia, ha ido expandiéndose, ha llegado a otros países, ha llegado a Venezuela, a Centroamérica, y con esta quema de la huipala ha estado en Francia, ha estado ondeándose en Alemania, en España, en Gutenbergo, y ahí yo he recolectado todas esas fotos, los tengo en un archivo, los voy liberando, y en este momento imagínate que muchas agrupaciones allá en, en Europa son los primeros que están difundiendo o están socializando lo que es el símbolo de la huipala. Y eso dice mucho, ¿no? Que desde un movimiento de aymaras haya llegado a tanta extensión territorial en un lapso de 40 años, 50 años, y creo que dice mucho. Yo pienso que va a seguir expandiéndose y representando una cosa, un símbolo de resistencia contra los gobiernos, sea de izquierda o de derecha, y va a ser un símbolo de rebeldía para los jóvenes. Yo creo que tiene ese enfoque, tiene esos elementos con los que ha nacido, y que si se sigue manteniendo con esa esencia, va a seguir llegando a otros espacios culturales en el mundo. Es muy apresurado decirlo, pero yo creo que la huipala, si sigue en este camino, va a convertirse en un símbolo internacional, donde muchos pueblos van a agarrar esta simbología porque lo van a asumir como propio. Como yo te digo, la huipala
fundamentalmente es un símbolo trabajada por los aymaras. Son aymaras los que han difundido esto, son los aymaras paladines de la Huipala que le han dado sustento teórico, hermano Germán Chequehuanca, que le han dado el elemento político como Constantino Lima, que le han dado el elemento social de rebeldía, ahí está el hermano Felipe Quispelmalcu, y es un símbolo netamente aymara, pero otras culturas, otros pueblos como quechuas, guaraníes, mocetenes, en el norte de Argentina lo están usando varios pueblos que nunca he escuchado decir, esto es un símbolo de los aymaras, no hay que usar. Por ejemplo, yo hago una crítica muy dura a un artículo que sacó Carlos Mesa hace el año 2015, si no me equivoco, 2016, también Erika Brockman, pero fundamentalmente Carlos de Mesa, que ahora es candidato presidencial, escribe un artículo donde dice que la huipala que es solamente un símbolo de los aymaras, reduciéndolo solamente a esa cultura, a esa nación. Pero yo lo refuto diciendo que este símbolo ha trascendido a la nación aymara, que muchas naciones lo asumen como propio y, y lo van a seguir asumiendo como propio otras culturas, no solamente culturas ni naciones, también colectivos de diferentes especialidades, como ecologistas lo usan, estos hermanos que luchan por el medio ambiente, no solamente aymaras ni quechuas, no son ambientalistas de clases medias mestizas, que usan la huipala para expresar su lucha contra los gobiernos que van destruyendo el medio ambiente, animalistas, vegetarianos, incluso hay estos colectivos de LGTB aquí en la ciudad del Alto, en Nación Marica, he visto que usan mucho este símbolo y lo van asumiendo como propio, no porque sea parte de una nación, sino porque significa o representa un símbolo de rebeldía, de lucha social, de lucha contra los opresores. Eso es lo que yo pienso, hermano. Entonces, hermano Franco, la huipala como una configuración simbólica ha trascendido, ¿no? A distintos pueblos andinos, no solamente de Sudamérica, ¿no? Sino de Centroamérica, de toda Latinoamérica, inclusive distintas culturas andinas, ¿no? Del mundo que existen, hermano. Se puede decir así que va a seguir trascendiendo en distintos pueblos indígenas originarios del mundo. Sí, hermano, eso es lo que yo puedo sentir. Eso es lo que viene a futuro. Y ahora si nos referimos a Bolivia, eh, el ambiente político, el ambiente electoral va a estar va a ser un ambiente crítico, va a ser un movimiento de tensiones sociales y la Huipala va a volver a tener su rol protagónico como un símbolo de resistencia y de lucha contra las élites y contra grupos conservadores de la sociedad boliviana, muy retrógradas, por cierto. Entonces, y ese va a ser el ambiente en donde la Huipala va a ir representando a un grupo social en contra de otro grupo que va a tratar de destruir esa simbología. Y bueno, hermano, eso es lo que te puedo decir, te puedo contar. Este libro es un poco extenso, Ujú. trata varias partes. Si nos pondríamos a hablar sobre la, el, la época precolonial, hablaríamos de Jerus, de la historia de estos Jerus, qué significa cada imagen, igual de los tejidos, cada tejido qué representa o qué es, supuestamente es lo que podría representar, cómo la huipala se ha convertido en bandera. Cada capítulo sería, hermano, un programa, tal vez, o dos programas. Es un libro muy extenso. Así es, hermano. Y Ajá. Y ahí estamos, hermano, para seguir conversando con las personas. No solo, yo no quiero que este libro se quede en ambientes universitarios o en ambientes intelectuales, eso sería un delito, eso sería una traición al mismo símbolo. Yo lo estoy llevando mañana a comunidades, lo estoy llevando a otras regiones del país, eh,
para que nuestros hermanos conozcan. Mucha gente me pide este libro, Ujú. incluso para regalarlo, para llevarlo a otras partes del mundo. Y esa es la labor que nosotros tenemos. Yo represento a un movimiento que se llama Hicha, y en donde los que nos siguen en este portal que tenemos, vamos descargando libros, subiendo libros para que lo descarguen, vamos subiendo material de lo que es la historia y lucha de los pueblos indígenas, y yo creo que ese es nuestro trabajo. Para eso creo que hemos nacido, hermano. Así es, hermano Franco Limber. Y bueno, a propósito también nos saluda Abdón Zárate, en realidad dice felicitar a Franco, un joven escritor, saludos por la iniciativa de difundir el presente trabajo, un jalaya, bueno, un abrazo, ¿no? A Abdón Zárate. Bueno, hermano Franco, ahí Abdón Zárate te manda un abrazo también. Bueno, muchos que nos escuchan en este momento. Yo quiero, bueno, ya para ir terminando, hermano, quiero saludar a tu público, a los hermanos que están comentando, que de a poco, ¿no? Estamos haciendo conocer, esta mañana estamos en otro medio de comunicación, mañana vamos a estar en otros medios, hablando de este tema, a otros hermanos que conozco, a Rubén Hilari, al hermano Abdón, que, que vamos a seguir, ¿no? En esta lucha, que no solamente lo hemos hecho no solamente lo estamos haciendo en las letras, también hemos estado en las calles. Yo creo que ese debería ser el, el lineamiento de un aymara, de un alteño, ¿no? El prototipo de un líder en la ciudad del Alto. Si bien hay que luchar en las calles, con lo que podamos, también hay que luchar con las ideas, porque hay élites que, se, que, que nos marginalizan a los aymaras, a los investigadores, a los profesionales aymaras y sobre todo aquí a los salteños, y nosotros tenemos que dar la talla. Yo pienso que y he dado mi mejor esfuerzo para que este libro tenga estas características. Sí, para los hermanos que desean obtenerlo, todos los días miércoles estoy en el atrio de la universidad de 11 de la mañana a 1 de la tarde con otros hermanos que también traen sus libros, su propia producción. Me pueden llamar al WhatsApp o al teléfono al 752-34-116, escribirme también al Facebook, a mi página, y yo de pasada siempre tengo 1 o 3 libros a la mano y les voy dejando para que se informen, hermano. Es nuestro trabajo, como te digo. Así que, hermano, estoy a disposición, ¿no? Hay otros hermanos que quieren que vaya a dar una charla acá sobre este símbolo, quieren que hablemos de política, y para eso estamos, hermano. Para en cualquier Bueno, momento seguir ujú. conversando sobre esto. Gracias, hermano Franco Limber. Y bueno, para terminar este conversatorio o entrevista, el libro, bueno, ya está a la venta, pero también está a consulta, a disposición y seguramente en muchos espacios públicos para su lectura. Y bueno, ¿cuál va a ser tu agenda, bueno, de actividades que seguramente, bueno, tienes, ¿no? O vas a tener estos días con muchas presentaciones, hermano Franco. Bueno, por el momento el tema de este libro se va a centrar en la presentación oficial que va a ser el 12 de octubre en el ambiente de la Universidad Pública del Alto, con invitados comentaristas especiales a la cabeza del hermano Felipe Quispe y otros. Eh, el horario obviamente va a ser en la tarde para que muchos hermanos escuchen, para que se informen y para que también puede haber críticas. Como yo te digo, hermanos, no soy perfecto y vamos a ver qué dicen también. Pero es el 12 de octubre que va a ser la presentación oficial. Y para los que deseen, me pueden encontrar todos los miércoles de 11 a 1 en el H de la Universidad Mayor de San Andrés. Estoy siempre ahí, podemos conversar, tal vez aculicar un poco de coca y hablar de este símbolo, ¿no? Y qué estamos haciendo políticamente. Y otras actividades, no estoy viajando a otras regiones, sobre todo a las comunidades, para hablar de política, pues algo que ha dejado en vacío el anterior gobierno es
estos cursos de formación política, que no sea, que no sea, que no sea potenciado a nuevos líderes. Necesitamos nuevos líderes, hermano. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a defender, tanto en las calles como en las letras, con su liderazgo, con su sentimiento, de dónde pertenecen y para quién estamos luchando. Entonces, hermano, ahí estamos trabajando. Bueno, muchas gracias. Sí, Hermano. gracias, Franco. Bueno, gracias por cedernos tu tiempo y por esta presentación inédita, ¿no? Porque sobre la Huipala, una temática realmente interesante, histórica además, ¿no? Un aporte intelectual a la formación también de muchos jóvenes sobre la comprensión, ¿no? Sobre la comprensión histórica de la Huipala. Bueno, tal vez un mensaje final para la juventud, para la gente que te escucha, para los que nos siguen también en este momento, ¿no? Por las plataformas digitales. Sí, a los hermanos que están escuchando. Bueno, aquí a mí me cuesta un poco mucho hablar, no hablo muy bien, porque, pero yo creo que la necesidad siempre nos hace decir algo. Y la necesidad histórica en este momento es asumir un rol político, un rol histórico, de lucha contra élites políticas, contra pequeños grupos que están cooptando o han cooptado el poder para beneficiarse de intereses económicos, de intereses personales. Yo creo que la lucha no solamente debe ser emocional, sino también con los conocimientos. Y por eso yo invito a todos a leer textos, a leer libros, ahora que el Internet es tan accesible para acceder a la información, nos embobaremos de información, nos llenaremos de conocimientos y a partir de ahí creo que vamos a ir desarrollando, trabajando como sociedad, vamos a interpretar y la verdad, hay que volver a reescribir nuestra historia, porque hay mucha de nuestra historia que no está escrita, que necesitamos escribir, que obviamente yo solo o como grupo Hichar no podemos. Necesitamos hacer un trabajo comunitario, comunal, de reescribir nuestra historia. Yo creo que solamente a partir de ello vamos a lograr reconstituir nuestra propia identidad. Ese es el mensaje, hermano. Gracias, hermano Franco. Y bueno, quiero bueno, leer unos mensajitos más. Qué interesante, Lee. Continúe con este tipo de actividades. Micaela Chávez, Felia, Yanni Chávez, bueno, te mandan un saludo también. Felicidades, Franco, dice. Bueno, algo que me olvidaba consultarte, Franco, para cerrar la entrevista, un poquito tal vez de las características del libro, bueno, dónde lo pueden adquirir, bueno, aunque ya lo dijiste, ¿no? Y también tal vez algo más por agregar, estimado Franco. Yo he intentado de todo corazón que este libro sea un libro a la altura del símbolo. Hemos trabajado en el contenido bastante, pero a la vez también he querido que el texto físico tenga características a la altura del símbolo. El, el libro está en un formato medio oficio, cuenta con 270 páginas y hay varios gráficos a colores porque yo he visto necesario que tenga gráficos, jerus y los tejidos para que vean que tienen los colores de la huipala. Entonces tiene colores, hay un bonito, hay que agradecer al hermano Carlos Macusaya quien ha diseñado este texto con mucho criterio. Y como te conté al principio, hermano, hay muchas personas que me compran 2, incluso 3 para regalar a otras personas. Y es un libro muy elegante, es un libro muy bonito para tenerlo y leerlo, pero también el contenido yo creo que es lo que más se trabaja. Y bueno, me pueden escribir al Facebook, a WhatsApp. Yo siempre estoy por el Alto, por La Paz,
caminando y de pasada les puedo facilitar el texto y me pueden escribir sin miedo, ¿no? Y Yo estoy ahí Micaela para dice, ¿no? servirles. Te esperamos en Cochabamba, dice, bueno, un viaje. Ah, sí, hermano. En Cochabamba vamos a estar de acá en 2 semanas. Voy a ir muchos hermanos en Cochabamba, son muy interesantes en el texto y pronto también estaremos ahí en Cochabamba. Bueno, tal vez una próxima edición, ¿no, hermano Franco? Porque, bueno, eso seguramente ya en los próximos días. Es la primera edición, hermano Franco, ¿verdad? Claro que sí. Ujú. Bueno, Bueno, aquí vamos a tener varios, otros trabajos, como te digo, va a haber otros libros que vamos a ir sacando para reconstruir, rescatar nuestra historia. Es una necesidad urgente. así es, hermano Franco Limber, muchas gracias. Quien escribió la obra Huipala, Historia Real de un símbolo de lucha. Bueno, el título de esta obra reciente de Franco Limber. Muchísimas gracias, Franco. Bueno, tal vez algo más por agregar, tal vez para cerrar la entrevista. Bueno, de antemano, muchas gracias por la entrevista. Ah, no, nada, hermano, gracias a ti, gracias, parece que no está Sandra, pero cuando quieras, hermano, podemos hablar de otros temas, yo estoy dispuesto a conversar por este medio, disculparme, ¿no? Yo no tengo mucho acceso a esto del internet, pero si se dan las condiciones, siempre voy a contribuir en algo para el debate, para discusión. Entonces, mil gracias a tu audiencia, mil gracias a los hermanos que también me siguen, aunque ahorita estamos un poco ya cansados del largo trajín del día. Y bueno, Y bueno, ahí estamos también, en ¿no? contacto. Sí, hermano, hoy es el aniversario, ¿no? De Santa Cruz de la Sierra, Santa ¿no? Cruz. 24 de septiembre. Bueno, tal vez un mensaje, un También te saludo a pongo, los sí. hermanos cruceños. Claro, también vamos a estar en Santa Cruz muy pronto. Hay muchos hermanos que están, porque en Santa Cruz hay mucha migración hubo mucho y hay mucha migración de aymaras, a mis hermanos aymaras, quechuas, y me han pedido el texto y voy a estar muy pronto por allá. Esperemos que esto del COVID vaya relajándose mucho, que vaya pasando y vamos a estar por allá. También en Pando, también está en aniversario en Pando, y igual vamos a estar por esas tierras, porque hay que llevar conocimiento a todos los rincones del país, si es posible del continente. Ese es nuestro objetivo. Gracias, hermano Franco. Bueno, allí teníamos la entrevista con Franco Limber, quien escribió su más reciente obra titulada Huipala, Historia Real de un símbolo de lucha. Muchísimas gracias, Franco, nuevamente. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Franco. Chao, chao, hermano. Bueno, amigos y amigas de Comunicación Integral, como siempre agradecidos, 9 de la noche, perdón, 10 de la noche, bueno, muchas gracias por la sintonía, saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen y bueno, también a Guaira González Romano, felicitaciones, ojalá pronto esté en Argentina, dice, bueno, Micaela Chávez, Celia Yani Chávez, Abrón Zárate, Rubén Hilari, Willy Huanca, Huáscar Orlando Álvarez, a todos nuestros amigos que nos han escuchado y bueno, pues te invitamos a compartir también esta transmisión en vivo que hicimos con Franco Limber, quien escribió, reiteramos, su más reciente obra titulada Huipala, Historia Real de un símbolo de lucha. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.